Hola jóvenes, espero se encuentren todos muy bien. En esta ocasión nos reunimos para ver los contenidos de la nueva guía 6 de esta etapa. Y entonces vamos a ver primero el objetivo. ¿Qué queremos lograr en esta guía número 6? Bueno, disculpen, se me adelantó. Vamos a reconocer los elementos de la función potencia, ya que esto ya lo estuvimos haciendo anteriormente en las guías. Cómo estos influyen en el comportamiento de las gráficas también lo hemos ido viendo, pero en esta ocasión vamos a identificar la traslación de las gráficas en el plano cartesiano. ¿Ya? Vamos a ver entonces algunas consideraciones iniciales para poder hacer el análisis. ¿Ya? Como les dije, en esta ocasión vamos a tener que identificar la traslación de la gráfica, ¿ya? De la función potencia. Y para esto vamos a tener que tener algo para el análisis, para la comparación, ¿cierto? Vamos a hablar entonces en primera instancia de una función original, ¿ya? Que sería la función que nosotros conocemos hasta ahora como la función potencia, que tiene sus elementos básicos, que son el coeficiente que acompaña la variable misma, ¿ya? Y el exponente que contiene la variable, ¿ya? Y esta, ¿cuál es la característica? Tiene como referencia el origen del plano cartesiano. ¿Ya? Entonces por eso la vamos a llamar como función original, para cuando nosotros tengamos que hacer esta comparativa de cómo fue la traslación en el plano cartesiano. ¿Ya? Entonces así vamos a considerar todas las formas que nosotros hemos estudiado hasta ahora que tienen las gráficas de la función potencia. Les recuerdo que de acuerdo a los valores de A y N y vamos a tener diferentes gráficas, ¿ya? Algunos recordatorios son, por ejemplo, y vamos a tener una gráfica con una forma de U, ¿ya? Cuando el A fuera positivo y cuando el N fuera par positivo, ¿cierto? Entonces en ese caso íbamos a tener esta función que era como una U, ¿ya? Orientada hacia arriba. Porque recuerden que también podíamos tener la opción de una forma hacia abajo, ¿cierto? Cuando tuviéramos qué cosa, la condición de A negativo, ¿ya? Y manteníamos entonces el N par positivo. Entonces, por ejemplo, fíjense aquí ya tenemos dos gráficas diferentes. También íbamos a estar hablando de la gráfica del tipo que era como una colita, yo siempre les dije lo mismo, ya que era como una cosa así, ya que pasa del primer cuadrante al tercer cuadrante, ya. Y cuando yo les digo que tiene como referencia el origen del plano cartesiano, me refiero justamente a que en algún momento la gráfica pasa por ese punto, que es el origen, el 0, 0, ¿ya? Entonces, por eso estas gráficas que nosotros tenemos hasta el momento las vamos a denominar función original para hacer la comparativa con la que fue trasladada en el plano cartesiano. Veamos entonces. Nosotros vamos a tener dos tipos de traslaciones. Vamos a tener una traslación horizontal, ya que está asociada al eje X, ya, entonces nosotros nos vamos a estar moviendo sobre el eje X para hacer la traslación horizontal. Fíjense entonces que nosotros llamamos función original a esta función, ya, que se apoya en el origen, en el 0, 0, ya. Vamos a ver que tenemos una traslación hacia la derecha, ya, hacia los positivos en el eje X, que sería esta que tenemos acá en moradito. Y tenemos también una traslación hacia la izquierda, ¿ya? Que sería esta verde y que todavía la mantenemos acá apoyada en el eje X, pero ya no en el 0, 0, ¿ya? Además también tenemos el movimiento vertical que está asociado al eje Y, ¿ya?
Entonces, nuevamente fíjense acá, tenemos la función original que está apoyada en el 0, 0 y en torno a eso entonces nosotros vemos movimientos de la misma gráfica. Mantiene la forma, pero nosotros la estamos trasladando. En el caso de la de color verde es una traslación hacia arriba, ¿ya? Porque la estamos dejando en ese punto, ¿ya? Si comparamos esos dos puntos, la dejamos un poco más arriba en el eje. Y también tenemos entonces una traslación hacia abajo que sería la de color morado, ¿ya? Para esto, entonces, así como nosotros teníamos nuestras funciones originales denominadas ax elevado a n, ¿cierto? Que esta era entonces la que ahora vamos a llamar original. Ahora vamos a tener una función escrita con los mismos elementos, pero vamos a estar agregando dos elementos nuevos, ¿ya? ¿Cuáles son estos elementos nuevos? Sería h y el elemento k, ¿ya? Entonces estos dos coeficientes que nosotros vamos a estar agregando a la función de base o original nos van a indicar o a determinar cuál es este movimiento que vamos a tener en el plano cartesiano. El h va a estar asociado al movimiento horizontal, mientras que el coeficiente k va a estar relacionado con el movimiento vertical, ¿ya? H entonces puede ser positivo o negativo, dependiendo de si el movimiento es derecha o izquierda. Eso lo vamos a analizar en un poco posterior. Lo mismo que K, positivo o negativo, dependiendo si el movimiento lo hacemos hacia arriba o hacia abajo. Antes de eso, necesito que se fijen, ¿ya? En estos elementos nuevos que nosotros estamos agregando, los coeficientes h y k, lo estamos agregando de manera diferente. Ya no es al azar el que el h esté aquí dentro de lo que es la variable, ¿ya? Fíjense, el coeficiente h es agregado en la variable de la función, o sea, es acá, en la base de esta potencia, ¿cierto? ¿Y por qué hacemos eso? Porque eso es lo que estaría entonces asociado al eje x. Mientras que k, el coeficiente k, es agregado en la ecuación de la función, o sea, por fuera, ¿ya? En la ecuación, para entonces generar este movimiento que está asociado al eje y. Ya eso lo tienen que tener clarito, no se vayan a confundir. H va en la variable y K va entonces agregado en la ecuación de la función. De acuerdo a esto entonces, vamos a tener los movimientos. ¿Cómo vamos a hacer el análisis? Si nosotros acá tenemos en esta sección un h que es positivo, ¿ya? Vamos a tener, dijimos que el movimiento de h era horizontal, ¿ya? O sea, en el eje x, ¿ya? H unidades, ¿ya? O sea, el número que tenga h, por ejemplo, si fuera 3, entonces acá diría 3 unidades a la izquierda, ¿ya? Entonces, cuando sea positivo, yo lo voy a estar asociando a un movimiento a la izquierda. Cuando sea negativo, ya nuevamente estamos presenciando un movimiento horizontal porque estamos hablando de h. Vamos a estar hablando de las cantidades de movimiento que yo voy a hacer en unidades. Y en este caso, cuando sea negativo, lo vamos a estar asociando a un movimiento a la derecha. ¿Ya? Fíjense, si es movimiento a la izquierda, yo me estoy moviendo hacia los negativos en eje X, ¿ya? Y en este caso, cuando es negativo el coeficiente que yo agrego, me estoy moviendo hacia la derecha, es decir, hacia los positivos en eje X, ¿ya? Noten esta diferencia. Positivo, me muevo a los negativos. Es negativo y me muevo a los positivos. Entonces acá debemos tener ojo que es, yo siempre les digo, les dije en la clase también, es como contra la lógica. Perdón.
contra la lógica, ¿ya? Porque si yo pensara positivo, me muevo hacia los positivos. No. En el caso de H, positivo se mueve hacia los negativos y negativo se mueve hacia los positivos. ¿Ya? Entonces tengan esa consideración cuando realicen el análisis del movimiento de la gráfica. Y finalmente vamos a tener también entonces este movimiento para de manera vertical, ¿cierto? Que se lo daba el coeficiente K. Va a ser positivo, ¿ya? Cuando nosotros nos movamos hacia arriba. Y negativo entonces cuando nos movamos hacia abajo. Esto ya es más normal, porque cuando considero arriba, entonces estoy considerando positivos en el eje Y. Y si me muevo hacia abajo van a ser negativos en el eje Y, ¿cierto? Vamos a considerar eso, ¿sí? Ahora, perdón, otra consideración que vamos a nosotros a tener, así como dijimos que íbamos a hablar de la función original, ya vamos a también hablar de un punto que vamos a tener de referencia, ¿cierto? Nosotros hablamos de ese punto como el 0,0, ¿cierto? Pero ese punto tiene un nombre, ¿ya? Ese punto está asociado a donde la gráfica cambia de dirección, ¿ya? Y lo vamos a estar llamando punto de simetría central, ¿ya? Veamos entonces, en algunos dibujos aquí los vamos a estar asociando. Entonces, si nosotros tuviéramos la gráfica, por ejemplo, de la que es como forma de U, ya el punto que está aquí sería entonces el punto de simetría central. Fíjense, entonces dice que es donde la gráfica cambia de dirección o de forma, ¿ya? Acá está en el primer cuadrante, va hacia abajo, pero cuando llega a este punto cambia de dirección o forma y va hacia arriba ahora, ¿ya? Entonces ahí es donde estaría entonces este punto de simetría central. Para otro tipo de gráfica que nosotros podamos obtener, por ejemplo, el que era de esta forma así, ¿cierto? Entonces acá estaría nuevamente este punto de simetría central, ¿ya? Entonces nuevamente va la gráfica hasta acá, va hacia abajo, cambia de forma en este punto, ya la tenemos en otro cuadrante, ¿ya? Y tomando otra dirección. Así entonces, en la guía y aquí en la presentación van a estar indicados con pequeñas flechas rojas para que nosotros podamos hacer esta comparación, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora la gráfica no va a estar necesariamente en ese punto, sino que, por ejemplo, la gráfica la podríamos tener acá. Entonces, ese punto sería el de comparación y nosotros tendríamos que estar viendo con respecto a esta gráfica en azul dónde o cuántos movimientos tuvo para poder llegar donde está finalmente. Vamos a ver ejemplos para que esto quede un poco más claro. Teníamos entonces nuestra función que es la trasladada, ya donde integramos los elementos de h y de k. Y vamos a ver primero los movimientos por separado. Tenemos movimiento horizontal, ¿ya? Entonces dijimos que el movimiento horizontal iba a estar asociado al eje X, ¿ya? Acá en negro punteado vamos a tener la gráfica original, ¿ya? Que en este caso sería la gráfica de exponente 4, ¿ya? De acuerdo a esta función original, entonces vamos a estar analizando las otras gráficas presentes acá en el plano cartesiano. Tenemos primero la de color naranja, ya que si nos fijamos con respecto a este punto que vamos a estar analizando, ¿cierto? El punto de simetría central,
ya, vamos a verificar de que hicimos un movimiento de 2 unidades. Ya, entonces eso nos indicaría el valor que va a tener el coeficiente h. ¿Ya? Tenemos, y fíjense acá también en la escritura de la función, 2 unidades, ¿ya? Y como dijimos que el movimiento acá era hacia la izquierda, hacia los negativos, íbamos a tener un h positivo, por lo tanto, entonces vamos a asociar un h positivo, ¿ya? Si analizamos la de color celeste, tenemos que ver lo mismo, el movimiento que tenemos respecto a esos puntos, ¿ya?, de comparación. Acá tenemos un desplazamiento de 3 unidades, en este caso es hacia la derecha o hacia los positivos, por lo tanto dijimos que íbamos a estar asociando un valor negativo de ese coeficiente h. Y así también lo podemos ver entonces acá en la escritura de la gráfica. Ahora revisemos lo que es el movimiento vertical, que está asociado al movimiento en el eje Y. Nuevamente, nuestra gráfica punteada negrita va a representar la gráfica función original. La flecha nos estaría mostrando los puntos de simetría central, ¿ya? Y analizamos de acuerdo a estos puntos, ¿ya? Para la de color naranja tenemos acá entonces solamente una traslación en una unidad hacia arriba. Por lo tanto, vamos a tener en este caso un coeficiente k positivo y lo podemos ver aquí en la escritura de la función de color naranja. Para la de color celeste analizamos lo mismo. El movimiento en este caso es de 2 unidades, ya, pero en este caso es hacia abajo. Por lo tanto, tenemos asociado un componente k negativo. Y lo puedes observar entonces también en la escritura de la gráfica. Ahora, los movimientos no solamente van a ser en un sentido, o sea, no van a ser solo vertical o solo horizontal, sino que vamos a tener un movimiento en el plano en cualquier lugar, ¿ya? Fíjense en la siguiente gráfica. Acá no es solamente a la derecha o solamente arriba, sino que tiene ambos movimientos. ¿De acuerdo? Entonces nuevamente nos vamos a estar fijando en ese punto, ya la función original, punto de simetría central para ambas gráficas. ¿Ya? Vamos a tener en consideración entonces que nuestra función original es la que tenemos aquí escrita, ¿ya? Que sería de coeficiente. Analicemos un poco. El a tendría un valor, ya que no está presente o escrito, de 1, ¿ya? Y sería positivo. En el n es el exponente, tenemos un valor de 3 y en este caso es un impar positivo, ¿ya? Por eso entonces sería la forma que tiene esta gráfica. Y si vamos ahora entonces a la traslación, nos tenemos que fijar la traslación, el análisis una por una. Primero nos vamos a ir a la de movimiento horizontal. En este caso entonces a lo que está asociado al eje X, y en este nos podemos fijar de que tiene un movimiento de 3 unidades, ¿ya? 3 unidades. ¿Hacia dónde? En este caso es hacia la derecha. ¿Qué nos dice eso entonces? Que nosotros tenemos, acá lo vamos a anotar, un componente h, que es el que se asocia al movimiento horizontal, ¿ya? Si es a la derecha, dijimos que iba a ser negativo, y con el número entonces de la cantidad que nosotros nos estamos moviendo, un h menos 3. Vamos a anotar eso acá también. Y después tendríamos que hacer el análisis del movimiento vertical, ¿ya? Entonces nos podemos fijar acá que estaríamos aproximadamente en el 1 para ese punto que estamos tomando de referencia,
y nos estaríamos moviendo una unidad hacia arriba. ¿Ya? Ese es el movimiento, una unidad hacia arriba. ¿Qué nos indica esto entonces? Acá, como el movimiento es vertical, estamos hablando del coeficiente K, que sería, en este caso, movimiento hacia arriba es positivo y es cantidad 1. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener también entonces un K igual a 1. Necesitamos entonces tener en consideración que la escritura de la función que fue trasladada finalmente sería g, ya porque ya no es la misma función que está en el origen, por lo tanto le cambiamos el nombre, y tiene tiene las mismas variables que la anterior. A es 1, n sería 3, ya, pero lo que estamos agregando ahora sería el coeficiente h menos 3 y el coeficiente k que vamos a estar agregando en la ecuación de la función, que sería 1. Entonces quedando así la función final luego de la traslación. Otra cosa que vamos a estar también analizando en estos ejercicios ya es que el punto que nosotros estamos considerando para la comparación, el punto de simetría central, ya la función trasladada tiene como referencia o está asociado a los componentes h y k. ¿Ya? Entonces fijémonos y hagamos el análisis de ese punto. Tenemos este punto que está aquí de la función naranja y está en el punto, en el par ordenado 3,1 en i. Perdón. Esto debiera ser un 1. 3,1 en i, ¿cierto? Ya. Y les recuerdo entonces que esto es componente x, y para escribirlo en par ordenado. Y acá nos están diciendo entonces que ese punto tiene relación con estos coeficientes que nosotros estamos escribiendo. Pero debemos tener la consideración de que nos están diciendo que es menos h. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros verifiquemos eso sin tener la gráfica, sino que solamente los coeficientes, vamos a estar diciendo entonces en el mismo orden, menos, y aquí vamos a estar agregando el h, menos 3, que es en este caso, coma, ¿ya? Y el componente k, que en este caso sería 1. Por lo tanto, vamos a tener finalmente aquí, vamos a tener una conversión de signos, ¿ya? De acuerdo a la multiplicación, menos por menos sería más, por lo tanto quedaría solamente como 3,1, ¿ya? Y eso entonces concuerda con el punto que nosotros tenemos acá, que está asociado entonces a la función trasladada en su punto de simetría central. Ya, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo hacer el análisis. No necesariamente vamos a hacer todos, pero sí quiero darles algunos detalles que debemos considerar. Primero, entonces, debemos recordar la función original, que era la escrita con los elementos básicos a y n. ¿Ya? Entonces, esta la íbamos a llamar función original. Debemos considerar entonces esta función original, ¿ya? Para ver la traslación de las funciones. Y en segundo caso, debemos considerar la nueva función o escritura de la función cuando ha sido trasladada. Esto era entonces a x más o menos el h que nosotros tuviéramos elevado a n más o menos, de acuerdo al movimiento, el valor de k presente.
¿Ya? Entonces, cuando hagamos este análisis debemos recordar ¿qué cosa? Que A y N ya se mantienen, ya, para así mantener la forma. Y lo único nuevo que nosotros estaríamos agregando entonces sería ese componente H y el K. ¿Ya? Y también recordarles para el análisis de esto que este componente H es el movimiento horizontal y este K íbamos a estar hablando de vertical. ¿Ya? Esas son las consideraciones entonces que nosotros debemos tener para esto. Veamos de aquí solo un ejemplo. Sí. Fijémonos acá. Fíjense que todas estas funciones que tenemos como opciones de las gráficas, ¿ya? Comparten el valor de A, que en este caso sería 0,1, ¿ya? Y también comparten el valor de N, que yo se los di como condición, ¿cierto? Para que mantengan la forma tienen que ser los mismos. Lo único que vamos a estar analizando es lo que tiene que ver con el movimiento de la gráfica, ¿ya? Analicemos lo de color morado, que sería esta, ¿ya? Y igual a h de x, la función h, ¿cierto? Que sería esta de color morado. Fijarnos primero en su punto de simetría central, que sería el punto que está aquí, ¿ya? Si nos fijamos entonces en las traslaciones, primero en la de manera horizontal tenemos un movimiento en 2 unidades. Entonces veamos el análisis. 2 unidades. En este caso es hacia la derecha. Y como dijimos que esto era en componente H, que es movimiento horizontal, y que cuando nos movíamos hacia los positivos, el H debía ser negativo, vamos a poner acá un negativo, y las unidades que nosotros estuvimos moviendo la gráfica. Para el otro análisis vamos entonces a verificar aquí dónde estaría. Nos fijamos que tenemos en este caso 3 unidades, por lo tanto vamos a tener un movimiento de 3 unidades hacia arriba y eso nos entregaba entonces un coeficiente K. Hacia los positivos nos movemos, entonces K va a ser positivo y mantenemos entonces el valor de las unidades. Así, de esta manera, vamos a tener la escritura de la función como, en este caso estábamos hablando de un h de x, mantenemos los valores de a y n, ya. Vamos a recordar acá primero cómo sería la función con los coeficientes. Ahora reemplacemos. H va a ser el A, mantenemos 0,1. El X es nuestra variable, por lo tanto va a quedar igual. Y aquí vamos a reemplazar el valor de H, dijimos que era menos 2. Por lo tanto ponemos menos 2. El valor de N lo mantenemos, que dijimos que era 5. Y el valor de K, que es el movimiento vertical, vamos a tener un más 3. ¿Ya? Y si nosotros nos fijamos entonces en las distintas opciones que acá tenemos, la función que corresponde a esta sería esta última de aquí y le asociamos entonces el h de x. Lo mismo deberán hacer ustedes, pero identificando el movimiento de cada una de las otras funciones para identificar cuál sería cada una de ellas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo llenar un cuadro con la información. Este es un ejemplo parecido a los ejercicios que ustedes tienen que desarrollar en la guía, ¿ya? Y debemos completarlo. Ya tenemos acá algunos tips. 1.
utilizar la ecuación general de la traslación, ¿cierto? La que nosotros aprendimos que incluye h y k, para identificar entonces los coeficientes h y k. H, les recuerdo entonces, se integra en la variable de la función, mientras que k es agregado a la ecuación. Veamos acá. La primera, que sería g, no tenemos nada agregado en la variable, ¿ya? O sea, en la potencia, sino que tenemos agregado fuera, ¿ya? En lo que sería la ecuación. Y en este caso sería 2. Como está agregado fuera, corresponde al componente k, y en este caso entonces vamos a decir que es más 2. Si no tenemos h, vamos a darle un valor de 0. Luego nos dice, para identificar la función original es necesario identificar coeficientes a y el exponente n, para luego plantear entonces la función de la forma básica que nosotros conocemos. Para esto entonces nos fijamos acá, si no tenemos un número frente a la variable, les recuerdo que es 1, por lo tanto a va a valer 1. ¿Cómo sería esto? La función entonces va a ser 1, que puede ser que lo escribamos como no lo escribamos, x y el exponente n. ¿Cuál sería en este caso? El 3. Eso entonces sería la función original, con la cual yo la voy a estar comparando para ver la traslación. Una vez teniendo eso, entonces vemos acá, nos solicitan la descripción de la traslación, y eso lo vemos ¿cómo? Con la identificación de h y k, entonces se puede verificar el movimiento que tiene la función, ¿ya? Y recuerdo que pueden observar el cuadro de ayuda donde aparecía si era positivo, si era negativo, donde se movía arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿ya? En este caso podemos ver que el movimiento no tiene movimiento horizontal, solo tiene movimiento vertical. Ya, entonces vamos a decir que se mueve 2 unidades hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque es positivo K. ¿Ya? Siguiente que vamos a analizar va a ser el de abajo. Debemos seguir los mismos pasos, entonces vamos a analizar h y k. H es agregado en la variable, aquí en este caso tenemos este de acá, ¿ya? Es menos 3. K es agregado fuera de la ecuación, ¿ya? Y en este caso no tenemos nada aquí agregado, por lo tanto si no tenemos nada indicamos que es 0. Para la función original analizamos el valor de A, que en este caso es menos 3, y entonces vamos a estar escribiendo la función como menos 3 x y agregamos el exponente, que debe ser igual al otro, por lo tanto sería 4. Y finalmente entonces para la descripción de la traslación tenemos que analizar los valores de h y k. En este caso vamos a tener 3 unidades con movimiento hacia ¿dónde? Si dijimos que era horizontal, entonces vamos a estar hablando de derecha o izquierda. Como es negativo, dijimos que era contra lo lógico, por lo tanto nos vamos a estar moviendo hacia los positivos, es decir, hacia la derecha. Por lo tanto aquí vamos a poner 3 unidades hacia la derecha. Y así entonces ustedes podrían terminar con los otros ejemplos. ¿Ya? Me voy a adelantar un poco y vamos a ver lo último que dijimos, de verificar cómo es el punto de simetría central de la función que fue trasladada. ¿Ya? Entonces acuérdense que era de esta manera y estaba asociado entonces a estos nuevos coeficientes h y k, que son los coeficientes de traslación. De acuerdo al ejemplo anterior, nosotros íbamos a tener componentes h y k que aquí ya están escritos. ¿Ya? Nosotros alcanzamos a analizar estos dos y aquí abajo tienen los otros. Verifiquemos entonces el punto de simetría central. Vamos a estar entonces considerando, vamos a hacerlo por parte, menos, porque así nos dice la escritura, y agregamos el h, menos 1 en este caso, coma,
el valor de K, que en este caso es 4 positivo, ¿ya? Y eso finalmente, entonces luego de esta conversión de signos, vamos a tener 1,4. Y si ustedes realizan la gráfica de esto, pueden corroborar entonces que el punto debe estar situado en el 1,4. Vamos para el siguiente. Menos, aquí vamos a estar poniendo el h, que sería 5, y agregamos también el k, y en este caso es menos 1, ¿ya? Luego de esta conversión de signos nuevamente, vamos a tener menos 5, menos 1. Entonces ahí ustedes también, si grafican esta función, pueden verificar de que el punto de simetría central para esa función va a ser el punto menos 5,1. Recordarles, chicos, que ustedes deben hacer los ejercicios del ítem de aplicación o consolidación del aprendizaje, que son 4 ejercicios. En el primero van a tener que analizar gráficas, tal como lo hicimos en el ejemplo. En el segundo van a tener que identificar los coeficientes y realizar ustedes la gráfica. En el tercero lo mismo, pero en la comparación de en un mismo plano cartesiano van a tener que integrar todas las gráficas. Y el último es el análisis de la traslación y también de este punto de simetría central. Ya, cualquier duda que ustedes tengan, pueden hablarme, ustedes saben. La entrega, les recuerdo, es el día 24 de julio a las 8 de la tarde. ¿Ya? Todo lo que entreguen después va a ser considerado atrasado. Deben enviarlo entonces a mi correo todo el desarrollo, y cualquier duda, como les decía, pueden hablarme al correo o al WhatsApp. Y no olvidar, por favor, chiquillos, luego de hacer envío y entrega de su desarrollo, responder a la autoevaluación que tienen disponible en la página web del colegio. Eso sería, chicos, espero les haya ayudado esto, ¿ya? Y nos estamos viendo en la próxima. Cuídense, que estén bien.